Soy del tipo de hombre que sospecha cuando le cortan el sándwich de manera perfectamente uniforme. Llámalo paranoia, llámalo astucia callejera. Pero cuando has estado casado con Emily durante 8 años, aprendes a leer las señales como un meteorólogo lee las nubes de tormenta. Me llamo Sam Callahan y gestiono proyectos de construcción en Minneapolis. Nada lujoso, solo un tipo de clase trabajadora que sabe detectar cuando algo no está a escuadra. Y últimamente, toda mi maldita vida ha estado tan torcida como promesa de político. Todo comenzó hace 3 semanas, cuando Emily empezó a trabajar hasta tarde. Muy tarde. De ese tipo de tarde en el que llegaba a casa oliendo a una colonia cara que definitivamente no era la mía. Yo uso Old Spice. Esto era algo que probablemente costaba más que la mensualidad de mi camioneta. ¿Cómo estuvo el trabajo, cariño? Le preguntaba, levantando la vista de cualquier reposición que me estuviera haciendo compañía. Oh, ya sabes, lo habitual de marketing. Estamos lanzando esta gran campaña, apenas me miraba, dirigiéndose ya hacia la ducha. Estoy agotada. Agotada, ¿verdad? Porque sentarse en salas de conferencias discutiendo sobre tipos de letras realmente te deja exhausto. Emily trabaja para una empresa de publicidad mediana en el centro. Es buena en su trabajo, muy buena. Es capaz de venderle hielo a los esquimales y hacer que se sientan agradecidos por el privilegio. El problema es que yo estaba empezando a preguntarme qué más estaba vendiendo. La segunda bandera roja fue su teléfono. Emily solía dejar esa cosa tirada por ahí como si fuera calderilla. Ahora lo custodiaba como si contuviera los códigos de lanzamiento nuclear. Se lo llevaba al baño, dormía con él bajo la almohada, y si yo siquiera miraba en su dirección, lo arrebataba más rápido que un carterista en una trampa para turistas. ¿Quién te escribe tanto? Pregunté una noche mientras su teléfono vibraba por 10ª vez durante la cena. Solo Tara, del trabajo. Ya sabes cómo es. Siempre cotilleando sobre algo. Tara, la compañera de trabajo de Emily y supuesta mejor amiga. El tipo de mujer que te apuñalaría por la espalda y luego te consolaría por el sangrado. La había conocido en fiestas de la empresa, todo sonrisas falsas y bolsos de diseñador, el tipo que vendería la dentadura postiza de su abuela si el precio fuera el correcto. Pero fue Dave quien realmente me abrió los ojos. Dave es mi mejor amigo desde la secundaria, trabaja en seguridad en el centro comercial y tiene talento para notar cosas que no cuadran. Estábamos tomando cervezas en Murphy's Tavern cuando soltó la bomba. Sam, no quiero ser ese tipo, pero vi a Emily el martes pasado en Salauron. ¿Salauron? Ese lugar francés elegante donde te cobran $20 por una ensalada y actúan como si te estuvieran haciendo un favor. Emily y yo no habíamos ido a un restaurante más elegante que a Plebes en meses. Estaba con un tipo, continuó Dave, estudiando su botella de cerveza como si tuviera los secretos del universo. Alto, aspecto engominado, conducía un Audi R8 rojo. Mi estómago cayó más rápido que un globo de plomo. Sabía exactamente quién conducía un Audi R8 rojo en la ciudad. Rick Franklin, el exnovio de la universidad de Emily, el tipo que ella afirmaba que era historia antigua y ahora solo un amigo. Se veían muy cómodos, añadió Dave, y luego levantó rápidamente las manos. Mira, tal vez no fue nada. Tal vez eran negocios. ¿Negocios? Claro. El tipo de negocios que requieren luz de velas y vino que cuesta más que mi salario diario. Esa noche empecé a prestar atención. Realmente a prestar atención. Las noches tardías de Emily se convirtieron en un patrón, todos los martes y jueves como un reloj. Se arreglaba más de lo habitual, usaba ese perfume que le compré para Navidad pero que ella afirmaba que era demasiado elegante para todos los días. No estoy orgulloso de lo que hice después, pero tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Mientras Emily estaba en la ducha, revisé el cesto de la ropa sucia. Llámalo corazonada, llámalo intuición, pero el trabajo de construcción te enseña a revisar los cimientos antes de confiar en la estructura. Fue entonces cuando lo encontré, metido en el bolsillo de su blazer de trabajo como un arma humeante. Un correo electrónico de confirmación de viaje impreso y doblado en pequeño. Miami, 4 días, 3 noches. Suite premium con vista al mar en el Fontainebleau para 2 huéspedes.
Las fechas eran la próxima semana. Emily no había mencionado ningún viaje de negocios a Miami. Demonios, no había mencionado Miami en absoluto. Mis manos temblaban mientras leía los detalles. La reserva estaba a nombre de Rick Franklin. Rick Franklin y acompañante. El mismo Rick que supuestamente no significaba nada para ella. El mismo Rick que estaba casado con una mujer llamada Mónica, una mujer que, según Facebook, no tenía idea de que su esposo estaba planeando una escapada romántica. Me senté en nuestra cama mirando ese pedazo de papel como si fuera un certificado de defunción. En cierto modo, lo era. Era el certificado de defunción de mi matrimonio, firmado y fechado, esperando a que el forense lo hiciera oficial. Emily salió del baño envuelta en una toalla, tarareando alguna canción que no reconocí. «Pareces feliz», dije, mi voz sonando extraña incluso para mis propios oídos. «Solo tuve un buen día en el trabajo», sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Sam, necesito decirte algo. Tengo que ir a Miami la próxima semana para una conferencia. Es algo de último minuto». Ahí estaba. La mentira servida fresca y humeante como mierda en bandeja de plata. ¿Una conferencia? Mantuve mi voz nivelada. Casual. ¿Qué tipo de conferencia? Tendencias de marketing digital. Cosas súper aburridas. Lo odiarías, se estaba vistiendo, sin mirarme. Probablemente estaré atrapada en reuniones todo el tiempo. ¿Quién más va? Solo algunas personas de la industria. ¿No los conoces? Las mentiras salían tan fáciles ahora, resbalando de su lengua como agua sobre las plumas de un pato. Me pregunté cuánto tiempo llevaba practicando, cuántas otras mentiras me había tragado sin cuestionar. Bueno, diviértete, dije. Trata de no trabajar demasiado duro. Me besó en la frente, un beso que se sintió como una despedida, y fue a prepararse una cena tardía. Me quedé en la cama sosteniendo ese correo electrónico de confirmación, sintiéndome como el tonto más grande de Minnesota. Pero aquí está la cosa sobre ser un tonto, eventualmente, te cansas de serlo. Eventualmente, decides hacer algo al respecto. Saqué mi teléfono y comencé a escribir un mensaje para Emily. Mis dedos flotaron sobre el teclado por un largo momento, y luego escribí las palabras que cambiarían todo. Hola nena, solo quería decirte que espero que la pases genial en Miami con Rick. No te preocupes porque yo esté celoso. Probablemente es solo un viaje inofensivo con tu ex, pero creo que su esposa Mónica podría tener algunas preocupaciones. Debería llamarla para tranquilizarla. Miré el mensaje durante 5 minutos completos antes de presionar enviar. Luego me recosté y esperé a que mi teléfono explotara. No tardó mucho. Mi teléfono comenzó a sonar antes de que pudiera dejarlo. La voz llena de pánico de Emily llegó desde la cocina. Sam. Sam, tenemos que hablar ahora mismo. Pude escuchar sus pasos golpeando las escaleras, y cuando irrumpió en nuestro dormitorio, su cara estaba tan blanca como yeso fresco. Su teléfono estaba aferrado en su mano como un salvavidas, y sus ojos tenían esa mirada salvaje de alguien que acaba de ver colapsar todo su mundo en tiempo real. ¿Qué me acabas de enviar?, exigió, con la voz temblorosa. Levanté la confirmación de viaje arrugada. Encontré esto en el bolsillo de tu blazer. Es curioso lo de la ropa sucia, Em. Siempre saca la mugre a la superficie. Ella miró el papel como si yo estuviera sosteniendo una granada activa. Sam, puedo explicarlo. Oh, apuesto a que puedes. Eres muy buena explicando cosas. Como que esto es solo un viaje de negocios, ¿verdad? Excepto que la reserva está a nombre de Rick y es una suite romántica y has estado escabulléndote con él durante semanas. La boca de Emily se abrió y cerró como un pez boqueando aire. Nunca la había visto sin palabras antes. Casi valió la pena el corazón roto solo para presenciarlo. No es lo que piensas, logró decir finalmente. ¿De verdad? Porque lo que yo pienso es que mi esposa está planeando tirarse a su exnovio en Miami mientras yo me siento aquí como un idiota pagando la hipoteca de una casa de la que ella ya se ha mudado emocionalmente. Fue entonces cuando sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba a Mónica Franklin, la esposa de Rick. Emily lo miró como si fuera una cobra.
Contéstalo, dije. Sam, por favor. Contesta el maldito teléfono, Emily. Rechazó la llamada, pero inmediatamente comenzó a sonar de nuevo. Luego sonó mi teléfono, luego el de ella otra vez. Era como una sinfonía de traición. Todos teléfonos, acusaciones y el sonido de mentiras desmoronándose. ¿Realmente llamaste a Mónica?, susurró Emily. No tuve que hacerlo. Le envié el mismo mensaje que te envié a ti junto con una captura de pantalla de tu confirmación de viaje. Es increíble lo rápido que viajan las noticias en la era digital. La cara de Emily pasó de blanco a verde. No tenías derecho. ¿No tenía derecho? Soy tu esposo. Si alguien tiene derecho a saber que estás siendo infiel, soy yo. Y si alguien tiene derecho a saber que su esposo está siendo infiel, es Mónica. El timbre sonó. Luego alguien comenzó a golpear nuestra puerta principal como si estuvieran tratando de derribarla. Ambos sabíamos quién era. Está aquí, respiró Emily. Mejor ve a abrir. A menos que quieras que todo el vecindario escuche a Mónica Franklin explicar exactamente lo que piensa de las rompehogares. Emily me miró con algo entre odio y desesperación. Sam, si alguna vez me amaste, si yo alguna vez. Te amé lo suficiente como para casarme contigo, Em. Te amé lo suficiente como para trabajar semanas de 60 horas para que pudieras perseguir tus sueños. Te amé lo suficiente como para confiar en ti cuando dijiste que Rick era solo un amigo, pero el amor tiene límites y acabas de encontrar el mío. Los golpes se hicieron más fuertes. Podía escuchar la voz de Mónica ahora, y no estaba usando su voz de interiores. Emily Callahan, saca tu culo infiel aquí ahora mismo. Jesús, murmuró Emily. Va a despertar a toda la calle. Probablemente. La señora Henderson de al lado probablemente ya esté haciendo palomitas de maíz. Esto es mejor que sus telenovelas. Emily me lanzó una mirada que podría derretir acero, luego bajó las escaleras para enfrentar la música. Yo la seguí, en parte por curiosidad y en parte porque quería un asiento de primera fila para el espectáculo que acababa de dirigir. Mónica Franklin era todo lo que Emily no era, alta, rubia y actualmente más furiosa que un gato mojado. Estaba parada en nuestro porche delantero con jeans de diseñador y un suéter que probablemente costaba más que la mensualidad de mi camioneta, sosteniendo su teléfono como un arma. «¡Perra traicionera!», gritó Mónica en el momento en que Emily abrió la puerta. 14 años de matrimonio y esto es lo que recibo. Mi esposo planeando escapadas románticas con su puta de la universidad. Mónica, por favor déjame explicar. ¿Explicar qué? ¿Cómo has estado enviando mensajes a mi esposo a todas horas? ¿Cómo te has estado reuniendo con él para cenar mientras yo estoy en casa con nuestros hijos? ¿Cómo lo convenciste de reservar unas vacaciones en Miami mientras me decía que estaba demasiado quebrado para arreglar nuestro techo? Tenía que admirar las habilidades de investigación de Mónica. Claramente había hecho su tarea en los 30 minutos desde que envié ese mensaje. No es así, dijo Emily débilmente. ¿De verdad? Porque tengo capturas de pantalla de cada mensaje sucio que le enviaste. No puedo esperar a sentir el sol de Miami en nuestra piel. Rick, me haces sentir viva de nuevo. Mi esposo nunca sabrá lo que se está perdiendo. ¿Te suena familiar? La cara de Emily era ahora del color de un tomate maduro. Sentí una satisfacción enferma viéndola retorcerse. ¿Y tú? Mónica se volvió hacia mí. Gracias por tener las pelotas de decirme lo que mi propio esposo no quiso. Al menos un hombre en este lío tiene algo de integridad. Solo devolviendo un favor, dije. Si fuera mi esposa, querría saberlo. Bueno, ella no va a ser tu esposa por mucho más tiempo si tengo algo que decir al respecto. Rick ya está rogando por perdón, llorando sobre cómo todo fue un error. Pero Emily aquí, ella ha estado planeando esto durante meses. Emily encontró su voz de nuevo. Mónica, no entiendes la situación. Entiendo que eres una puta rompehogares que está a punto de perderlo todo. Tu esposo, tu reputación, y si me salgo con la mía, tu trabajo también. No puedes. Mírame. Ya llamé a tu jefe.
Resulta que usar recursos de la empresa para planear aventuras personales va en contra de la política corporativa. ¿Quién lo hubiera dicho? Vi la cara de Emily pasar por unas 6 emociones diferentes en 2 segundos. Miedo, ira, desesperación y algo que podría haber sido respeto por la minuciosidad de Mónica. Esto es acoso, dijo Emily. No, cariño. Estos son consecuencias. Algo de lo que claramente nunca aprendiste. Fue entonces cuando el Audi rojo de Rick entró en nuestra entrada. El hombre mismo salió luciendo como si prefiriera estar en cualquier otro lugar del mundo. Rick Franklin era uno de esos tipos que probablemente tocaron techo en la universidad. Todavía guapo de una manera genérica, pero con el aspecto blando de alguien que ha estado viviendo de su encanto durante demasiado tiempo. Mónica, por favor, gritó, sin siquiera mirar a Emily o a mí. ¿Podemos discutir esto en casa? ¿Discutir qué, Rick? ¿Cómo ibas a discutir las preferencias de bikini de Emily en Miami? ¿Cómo ibas a discutir su cuerpo en esa suite con vista al mar? Rick finalmente me miró y vi algo que no esperaba. Vergüenza. Verdadera y genuina vergüenza. Sam, lo siento, hombre. Esto se salió de control. ¿Se salió de control? Me reí y salió más fuerte de lo que pretendía. Rick, reservaste unas vacaciones románticas con mi esposa. Eso no es salirse de control. Eso es estar completamente jodido de la cabeza. No se suponía que sucediera así. ¿Cómo se suponía que sucediera? ¿Me ibas a enviar una postal? Mónica se interpuso entre nosotros. No te disculpes con él, Rick. Discúlpate conmigo. Soy con la que te casaste. Soy a la que prometiste renunciar a todos los demás. ¿Recuerdas eso? ¿O estabas demasiado ocupado planeando tu crisis de la mediana edad para recordar tus votos matrimoniales? Para entonces, la mitad del vecindario había salido a ver el espectáculo. La señora Henderson estaba de hecho en su porche con lo que parecía un tazón de palomitas. Los universitarios de enfrente estaban filmando con sus teléfonos. Esto iba a estar en todas las redes sociales por la mañana. Todos entren, finalmente estalló Emily. Esto es privado. ¿Privado? Mónica se rió. Cariño, lo hiciste público en el momento en que decidiste acostarte con mi esposo. Ahora todos sabrán exactamente qué tipo de persona eres. Rick intentó una vez más. Mónica, si pudiéramos solo. ¿Solo qué? Solo fingir que esto no sucedió. ¿Solo perdonar y olvidar mientras ustedes dos se escapan a Miami? No lo creo. Sacó su teléfono y comenzó a escribir furiosamente. Veamos. Mi esposo y su amante pensaron que podrían escabullirse a Miami a mis espaldas. Gracias a su esposo por dejarme saber con qué tipo de personas estoy tratando. Infieles recursos humanos rompehogares karma. No puedes publicar eso, protestó Emily. Mírame. Mónica presionó enviar, luego levantó la vista con una sonrisa que pondría nervioso a un tiburón. Oh, y los etiqueté a ambos y a su lugar de trabajo y a unos 50 amigos en común. Espero que estén listos para su primer plano. El teléfono de Emily comenzó a zumbar inmediatamente con notificaciones. Rick parecía que iba a vomitar. Estás destruyendo nuestras vidas, dijo en voz baja. No, respondió Mónica. Ustedes destruyeron sus propias vidas. Yo solo me aseguro de que todos se enteren. Se volvió hacia mí una vez más. Sam, pareces un tipo decente. Mereces algo mejor que esta basura infiel. No dejes que te manipule psicológicamente para hacerte creer que esto es culpa tuya. Luego caminó de regreso a su auto, se subió y se fue, dejando a Rick parado en nuestra entrada como un espantapájaros en un campo vacío. Emily y Rick se miraron, luego a mí, luego a los teléfonos que seguían zumbando con comentarios y mensajes. Bueno, dije, supongo que Miami está fuera de la mesa, a menos que quieran pasar sus vacaciones explicando a todos los que los reconozcan por la publicación de Mónica por qué están allí juntos. Rick volvió a su Audi sin decir otra palabra y se fue. Emily se quedó en nuestro porche, mirando su teléfono mientras las notificaciones seguían llegando. Has arruinado todo, dijo finalmente. No, Tú arruinaste todo.
Yo solo me aseguré de que todos los demás lo supieran. Entró a la casa y pude escucharla al teléfono, probablemente llamando a Tara o a una de sus otras amigas tratando de hacer control de daños. Pero era demasiado tarde para eso. El gato no solo estaba fuera de la bolsa, estaba corriendo por el vecindario, publicando en redes sociales y llamando a todos los que conocía. Me senté en los escalones del porche y observé a los vecinos regresar lentamente a sus casas. La señora Henderson me dio un pulgar arriba antes de entrar. Los universitarios seguían filmando, probablemente publicándolo en TikTok o Instagram o cualquier plataforma que hiciera viral la implosión de mi matrimonio. Mi teléfono vibró con un mensaje de Dave. Amigo, estás en todo Facebook. Mónica Franklin es una salvaje. ¿Estás bien? Escribí de vuelta, nunca he estado mejor. Y por primera vez en semanas, eso era realmente cierto. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas, 43 mensajes de texto y el sonido inconfundible de Emily llorando en el dormitorio de invitados. Se había mudado allí en algún momento durante la noche, probablemente después de darse cuenta de que dormir a mi lado iba a ser incómodo en el futuro previsible. Hice café y revisé mi teléfono. La publicación de Facebook de Mónica había sido compartida 847 veces. La sección de comentarios parecía una zona de guerra con amigos de Emily tratando de defenderla mientras completos extraños la llamaban de todo menos dama. El concesionario de autos de Rick ya había sido etiquetado en una docena de publicaciones preguntando si así trataban los matrimonios de sus clientes. Dave me había enviado una captura de pantalla de la página de Yelp de la empresa de Emily, donde alguien había dejado una reseña de una estrella, empleados rompehogares que usan el tiempo de la empresa para planear aventuras. Evitar por razones morales. Jesús, murmuré, casi sintiendo lástima por Emily. Casi. Mi teléfono sonó. Número desconocido. ¿Sam Callahan? Habla la detective Martínez del Departamento de Policía de Minneapolis. Necesitamos hablar. Mi estómago cayó. ¿Sobre qué? El auto de Rick Franklin fue vandalizado anoche. Su nombre surgió como alguien que podría tener información. Genial. Justo lo que necesitaba, ser acusado de un crimen que no cometí. Estaré allí enseguida. Conduje hasta la estación de policía preguntándome si Mónica había decidido escalar las cosas más allá de las redes sociales. La detective era una mujer de aspecto cansado de unos 40 años que parecía que preferiría estar investigando crímenes reales en lugar de dramas maritales. Señor Callahan, ¿dónde estuvo anoche entre la medianoche y las 3 de la madrugada? En casa. Durmiendo. Bueno, tratando de dormir. Mi esposa estuvo haciendo llamadas hasta eso de las 2. ¿Puede ella verificar eso? Probablemente, pero no me está hablando mucho en este momento. Estamos teniendo algunos problemas maritales. La detective Martínez miró sus notas. Sí, deduje eso de la declaración del señor Franklin. Mencionó que usted estaba molesto por un viaje planeado a Miami. Molesto es quedarse corto, pero no vandalicé su auto. ¿Qué le pasó? Alguien vertió decapante de pintura por todo el auto. Destruyó completamente el acabado. Estamos hablando de $15,000 en daños. Silbé bajo. Esa es una venganza costosa, pero no fui yo. El señor Franklin parece pensar que usted tenía motivo. Tenía motivo para estar enojado. No tenía motivo para cometer vandalismo grave. Soy gerente de proyectos, detective. Resuelvo problemas con papeleo y llamadas telefónicas, no con decapante de pintura. Ella me estudió por un momento. Su coartada se verifica. La señora Henderson de al lado confirmó que lo vio en su porche hasta alrededor de las 11:30. Y los registros telefónicos de su esposa muestran que estaba haciendo llamadas desde su casa hasta las 2 de la madrugada. ¿Entonces no soy sospechoso? Ya no. Encontramos al verdadero culpable hace una hora. ¿Quién? La detective Martínez sonrió por primera vez desde que llegué. Mónica Franklin. Y resulta que tiene una llave del auto de su esposo y acceso a decapante de pintura de su estudio de arte. Confesó esta mañana. Dijo que quería asegurarse de que él no pudiera conducir más su móvil de infidelidad.
No pude evitar reírme. ¿Realmente hizo eso? Realmente lo hizo. Está siendo acusada de destrucción de propiedad, pero entre usted y yo, no creo que le importe. También solicitó el divorcio esta mañana y vació sus cuentas bancarias conjuntas. Salí de la estación de policía con una nueva apreciación por el compromiso de Mónica Franklin con la venganza. No solo estaba enojada, estaba estratégicamente enojada. El tipo de enojo que venía con un plan y los recursos para ejecutarlo. Cuando llegué a casa, Emily estaba sentada en nuestra mesa de la cocina con su computadora portátil abierta y pañuelos esparcidos como confeti. Levantó la vista cuando entré, con los ojos rojos e hinchados. La policía llamó, dijo. Dijeron que no eres sospechoso. No. Mónica se me adelantó. Aparentemente, tiene mejor acceso a decapante de pintura que yo. Emily casi sonrió ante eso, luego se contuvo. Sam, necesitamos hablar. Te escucho. Todo esto se ha salido de control. La gente me está llamando por nombres horribles. Mi jefe quiere verme el lunes por la mañana. Y Tara dice que probablemente debería buscar un nuevo trabajo. ¿Consecuencias, Em? Son una verdadera putada. Sé que estás enojado. Enojado no lo cubre. Estoy furioso. Estoy herido. Y he terminado de fingir que este matrimonio es algo que no es. Empezó a llorar de nuevo. No se suponía que sucediera así. ¿Cómo se suponía que sucediera? ¿Ibas a volver de Miami y decirme que querías el divorcio, o simplemente ibas a seguir escabulléndote hasta que lo descubriera por mi cuenta? No lo sé. No estaba pensando con claridad. Estabas pensando con la suficiente claridad como para reservar una habitación de hotel y mentirme en la cara durante semanas. Emily se secó los ojos y me miró con algo que podría haber sido desesperación. ¿Y si fuéramos a terapia? ¿Y si intentáramos solucionar esto? Me senté frente a ella, mirándola realmente por primera vez en meses. Todavía era hermosa, todavía la mujer de la que me había enamorado hace 9 años. Pero algo fundamental había cambiado, y ambos lo sabíamos. No solo me fuiste infiel. Planeaste serme infiel. Reservaste unas vacaciones, mentiste al respecto y lo habrías llevado a cabo si yo no hubiera encontrado esa confirmación. Eso no es un error. Eso es una elección. Una serie de elecciones. La gente comete errores. Esto no fue un error. Un error es olvidar comprar leche camino a casa. Esto fue una traición calculada de todo lo que nos prometimos. Se quedó callada por un largo momento. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora encuentras otro lugar donde vivir. Ahora conseguimos abogados. Ahora averiguamos cómo dividir 8 años de matrimonio e intentar salvar algo de dignidad de este lío. Sam, por favor. No trato de ser cruel, pero ya no puedo confiar en ti. Y sin confianza, no tenemos un matrimonio. Solo tenemos a 2 personas viviendo en la misma casa, fingiendo que todo está bien. Mi teléfono vibró con un mensaje de Dave. Nos vemos en Murphy's a las 6. Tú invitas, y tengo noticias sobre Rick. Miré a Emily, que estaba mirando la pantalla de su computadora portátil como si pudiera contener las respuestas a todos sus problemas. Voy a salir esta noche. Cuando regrese, agradecería si te estuvieras quedando en otro lugar. Con tu hermana, con tu mamá, donde sea. Pero no aquí. Esta es mi casa también. Sí, bueno, también es la casa donde planeaste serme infiel. Es curioso cómo eso cambia las cosas. Subí a ducharme y cambiarme de ropa, dejando a Emily en la mesa de la cocina con sus lágrimas y su computadora portátil. Cuando bajé, se había ido. Su auto no estaba en la entrada, y había dejado una nota en el mostrador: me quedo con mamá. Hablamos luego. Arrugué la nota y la tiré a la basura. Luego conduje hasta Murphy's Tavern para encontrarme con Dave y averiguar qué otras sorpresas tenía reservadas este día. Murphy's estaba lleno para un sábado por la noche, pero Dave había reclamado nuestra mesa habitual en la esquina trasera. Ya estaba tomando una cerveza y me había pedido un whisky. Del bueno, no el licor barato que solemos beber. Te ves fatal, dijo cuando me senté.
Me siento peor. ¿Cuáles son las noticias sobre Rick? Dave sonrió. ¿Recuerdas a mi amigo Tony que trabaja en el banco? Sí. Bueno, Tony dice que Rick entró esta mañana tratando de conseguir un préstamo de emergencia. Parece que Mónica vació sus cuentas, y Rick tiene unos $300 a su nombre hasta que los abogados arreglen las cosas. ¡Ay! Se pone mejor. Tony también dice que Rick ha estado viviendo muy por encima de sus posibilidades. El auto, la casa, las cenas elegantes, todo financiado. El tipo está endeudado hasta las cejas. Y sin los ingresos de Mónica, está básicamente en la quiebra. Bebí un sorbo de mi whisky y sentí un brillo cálido que no tenía nada que ver con el alcohol. Así que no puede permitirse Miami, incluso si Emily todavía quisiera ir. No puede permitirse ni McDonald's en este momento. Pero aquí está la parte realmente buena. Su concesionario lo está despidiendo. ¿Qué? La campaña de redes sociales de Mónica funcionó. La gente comenzó a llamar al concesionario preguntando si apoyaban el adulterio. El dueño se puso nervioso por la mala publicidad y decidió que Rick causaba más problemas de los que valía. Miré a Dave. Ella hizo que lo despidieran. Efectivo el lunes. Mónica Franklin no se anda con juegos. Jesús. Es como un equipo de demolición de una sola mujer. Hablando de equipos de demolición, ¿cómo está manejando Emily todo esto? Casi tan bien como esperarías. Está en casa de su mamá, probablemente recibiendo simpatía y consejos sobre qué terrible esposo soy. Dave levantó su cerveza. Por los maridos terribles que no aguantan a esposas infieles. Chocamos vasos, y sentí algo que no había experimentado en semanas. Esperanza. No esperanza de que Emily y yo pudiéramos arreglar las cosas, ese barco había zarpado y se había hundido, sino esperanza de que tal vez podría salir de este lío con algo de autorrespeto intacto. Entonces, ¿cuál es tu próximo movimiento? Preguntó Dave. Conseguir abogado. Proteger los activos que pueda. Tratar de evitar que este divorcio me destruya financieramente. Eso es todo. ¿Solo vas a dejar que se vayan de rositas? ¿Qué más se supone que haga? Dave se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Sam, tienes ventaja aquí. Emily es la que engañó. Rick es el que persiguió a una mujer casada. Mónica ya está haciendo de sus vidas un infierno. Pero tú solo estás sentado y aguantando. Expuse la aventura. Eso es algo. Ese es solo el movimiento de apertura. Si quieres ganar este juego, necesitas pensar 3 pasos por delante. Miré a mi amigo, este tipo que me había cubierto las espaldas desde la secundaria, y me di cuenta de que tenía razón. Había estado jugando a la defensiva cuando debería haber estado jugando a la ofensiva. ¿Qué tenías en mente? Dave sonrió, y era el tipo de sonrisa que generalmente significaba problemas para alguien. Déjame contarte sobre una conversación que tuve con Mónica Franklin esta tarde. El lunes por la mañana golpeó la vida de Emily como un tren de carga lleno de malas noticias y papeles de desempleo. Sé esto porque Tara me llamó a las 7 de la mañana histérica y hablando tan rápido que apenas podía entenderla. Sam, tienes que ayudar a Emily. El señor Peterson la llamó a su oficina a primera hora y había gente de recursos humanos allí y dicen que violó la política de la empresa al usar recursos del trabajo para asuntos personales y Mónica Franklin les envió copias de todos estos mensajes de texto. Más despacio, Tara. ¿Qué pasó exactamente? La despidieron. Despidieron a Emily. Dijeron que estaba llevando a cabo negocios personales en tiempo de la empresa y que la publicidad negativa estaba afectando las relaciones con los clientes. Sam, tienes que hacer algo. Casi me río. ¿Hacer algo? Tara, Emily es la que creó este lío. Yo solo estoy viviendo en él. Pero es tu esposa. Es mi futura exesposa que estaba planeando serme infiel en Miami. Perdóname si no corro a rescatarla. Tara me colgó, lo cual estaba bien. Tenía cosas más grandes de que preocuparme, como el hecho de que Emily estaba a punto de estar desempleada y probablemente vendría tras de mí por la manutención y el divorcio. Llamé a mi abogado, bueno, el abogado que Dave había recomendado,
e hice una cita para esa tarde. Luego fui a trabajar, donde los chicos de mi equipo me trataban como a una especie de héroe. Callahan, Gritó mi capataz, Big Mike, cuando llegué al sitio de construcción. Escuché que atrapaste a tu esposa siendo infiel e hiciste que despidieran al tipo. ¿es eso cierto? Algo así. Bien por ti, hombre. No puedes dejar que la gente te pisotee. Era extraño ser el tema de chismes en el lugar de trabajo por razones positivas. Por lo general, cuando la gente hablaba de tu vida personal en los sitios de construcción, era porque habías jodido algo, pero aparentemente exponer a tu esposa infiel te convertía en un héroe popular en el mundo de la clase trabajadora. Mi teléfono sonó alrededor del mediodía. Emily. Sam, necesitamos hablar. Estoy en el trabajo. Perdí mi trabajo. Escuché. Tara me llamó esta mañana llorando como si alguien hubiera muerto. Esto es serio. ¿Cómo se supone que voy a pagar mis facturas? ¿Cómo se supone que voy a vivir? No lo sé, Em. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de decidir volar nuestro matrimonio por los aires. Tú hiciste esto. Tú y esa psicópata de Mónica Franklin destruyeron mi carrera. Me alejé del sitio de trabajo, bajando la voz. Yo no hice nada excepto decir la verdad. Si la verdad destruyó tu carrera, tal vez deberías examinar las decisiones que llevaron a esa verdad. Necesito dinero, Sam. No puedo quedarme con mi mamá para siempre, y no puedo pagar un apartamento sin trabajo. Eso suena a un problema tuyo. Todavía estamos casados. Tienes una obligación legal. De apoyar a mi esposa, sí, pero no de financiar la aventura de mi esposa. Habla con un abogado si quieres dinero de mí. Colgué y volví al trabajo, pero no podía concentrarme. Emily tenía razón en una cosa, legalmente seguíamos casados, lo que significaba que yo podría estar obligado a mantenerla, aunque ella fuera la que engañó. La idea de pagar pensión alimenticia para financiar su nueva vida con Rick me revolvía el estómago. Esa tarde, me reuní con una abogada, una mujer bien vestida llamada Patricia Chen, que se especializaba en casos de divorcio. Escuchó mi historia sin juzgar, tomó notas e hizo preguntas directas sobre nuestras finanzas. La buena noticia es que Minnesota es un estado de divorcio sin culpa, lo que significa que la aventura no impactará directamente en la división de propiedades, dijo. La mala noticia es que Emily podría tener derecho a manutención conyugal, especialmente si hay una disparidad significativa de ingresos. Ella ganaba buen dinero antes de ser despedida, pero ahora está desempleada. Y si puede argumentar que la pérdida del trabajo estuvo relacionada con tus acciones en lugar de su aventura, podría tener un caso para manutención temporal. Eso es una locura. Ella es la que engañó. Estoy de acuerdo en que es injusto, pero la ley no siempre se alinea con nuestro sentido de justicia. Sin embargo, hay formas de protegerte. ¿Has considerado que Emily podría haber estado usando activos conyugales para financiar su aventura? Pensé en las cenas costosas que Dave había mencionado, la ropa nueva, el perfume. Probablemente. Si podemos documentar que ella estaba gastando fondos conyugales en su relación con Rick, podríamos argumentar un reembolso. Se llama disipación de activos conyugales. Patricia me dio tarea, reunir estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito, registros telefónicos, cualquier cosa que pudiera mostrar que Emily había estado usando nuestro dinero para financiar su aventura. Se sentía como trabajo de detective, pero estaba motivado por la posibilidad de no tener que pagar por la traición de Emily 2 veces. Esa noche, estaba revisando nuestros registros financieros cuando sonó el timbre. A través de la mirilla, pude ver a Rick Franklin parado en mi porche, luciendo nervioso e inquieto. Estaba solo, lo cual me sorprendió. Esperaba que Emily estuviera con él. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. Rick, ¿qué puedo hacer por ti? Sam, sé que tienes todo el derecho de odiarme, pero necesito pedirte algo. Te escucho. ¿Puedes detener a Mónica? Está destruyendo mi vida. Casi me río. ¿Detenerla, Rick? Apenas conozco a la mujer. No es mi perro de ataque. Es tu esposa, que está enojada porque estabas planeando engañarla. Hizo que me despidieran.
Está diciéndole a todos en la ciudad que soy un infiel y un bueno para nada. No me deja ver a mis hijos. Suena a consecuencias. Vamos, hombre. Cometí un error, pero esto está arruinando todo. Mi carrera, mi reputación, mi relación con mis hijos. Salí al porche, cerrando la puerta detrás de mí. Rick, déjame preguntarte algo. Cuando estabas reservando esa habitación de hotel en Miami, ¿pensaste en mis sentimientos? Cuando estabas enviando mensajes a mi esposa a todas horas, ¿consideraste cómo podría afectarme? Cuando planeabas tirártela en esa suite con vista al mar, ¿te importó un comino mi matrimonio? No. Pero entonces, ¿por qué debería importarme un comino el tuyo? Rick se pasó las manos por el cabello y pude ver la desesperación en sus ojos. Porque te lo estoy rogando, de hombre a hombre. La cagué, pero no merezco perderlo todo. ¿Sabes lo que yo no merecía? Descubrir que mi esposa era infiel encontrando confirmaciones de viaje en su bolsillo. Pero la vida es curiosa de esa manera. A veces recibimos lo que merecemos, y a veces recibimos lo que nos ganamos. Sam, por favor. Aquí está la cosa, Rick. Incluso si quisiera ayudarte, lo cual no quiero, no podría. Mónica no está haciendo esto porque yo se lo pidiera. Lo está haciendo porque la traicionaste. ¿Quieres que pare? Arregla las cosas con tu esposa, pero déjame fuera de esto. Rick parecía que iba a llorar. Ella no me habla. Ha solicitado el divorcio, se llevó a los niños, vació nuestras cuentas. Estoy viviendo en un motel. Bienvenido a tocar fondo. Escuché que la vista apesta, pero es un gran lugar para comenzar a reconstruir tu carácter. Volví a entrar, dejando a Rick parado en mi porche. A través de la ventana, lo vi sentarse en su Audi dañado durante casi 10 minutos antes de irse. Sentí un momento de algo que podría haber sido lástima, luego recordé los mensajes de texto que Emily le había enviado, y el sentimiento pasó. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mónica. Escuché que Rick te hizo una visita. Espero que le hayas dicho dónde podía meterse su disculpa. Escribí de vuelta, algo así. ¿Cómo estás aguantando? Mejor cada día. Los papeles del divorcio están presentados. Los niños se están adaptando. Y estoy empezando a recordar cómo se siente no estar casada con un pedazo de basura mentiroso. ¿Y tú? Igual. Emily perdió su trabajo hoy. Bien. Las acciones tienen consecuencias. Ella está a punto de aprender esa lección por las malas. Estaba empezando a entender por qué Dave había sugerido que hablara con Mónica. No solo estaba enojada, estaba estratégicamente enojada, y estaba ganando su guerra contra Rick de formas que yo ni siquiera había considerado. ¿Mónica, puedo preguntarte algo? Dispara. ¿Cómo supiste ir tras el trabajo de Rick? La mayoría de la gente solo habría gritado y arrojado cosas. No soy la mayoría de la gente. Soy una mujer que fue engañada por un hombre que pensó que yo era demasiado estúpida para defenderme. Rick siempre me subestimó. Decía que yo era solo una cara bonita que tuvo suerte de conseguirlo. Resulta que las caras bonitas pueden ser bastante inteligentes cuando están motivadas por la venganza. Me encontré sonriendo. Mónica Franklin me estaba enseñando algo importante sobre la diferencia entre enojarse y vengarse. ¿Algún consejo para alguien que todavía está aprendiendo el juego? Sí, deja de jugar a la defensiva y comienza a jugar a la ofensiva. Emily es vulnerable en este momento, desempleada, humillada, dependiente de otros para recibir apoyo. Ahí es cuando atacas. ¿Qué tenías en mente? Reúnete conmigo para tomar un café mañana. Te mostraré cómo ganar una guerra de divorcio. Acepté reunirme con ella, colgué y volví a excavar en nuestros registros financieros. Pero ahora, no solo estaba buscando evidencia de los gastos de Emily. Estaba buscando munición. La guerra acababa de comenzar. El café con Mónica Franklin fue como recibir una clase magistral en venganza estratégica de alguien que lo convirtió en una forma de arte. Nos reunimos en un pequeño café en el centro, lejos de nuestros respectivos vecindarios y las redes de chismes que nos habían hecho a ambos temporalmente famosos.
Mónica se veía diferente a como lo había hecho durante la confrontación en el porche. Más calmada, más controlada, pero con un filo que sugería que estaba lejos de terminar con su campaña contra Rick y Emily. Entonces, dijo, revolviendo azúcar en su café con leche, Dave me dice que estás listo para dejar de ser amable. Dave habla demasiado. Dave es un buen amigo. También tiene razón. Has sido demasiado pasivo en todo esto. Emily y Rick crearon este lío, pero estás dejando que ellos controlen la narrativa. Bebí mi café y estudié a Mónica. Era atractiva de una manera que sugería que nunca había tenido que depender solo de su apariencia. Inteligente, segura, con un tipo de presencia que probablemente hacía que Rick se sintiera un hombre más grande cuando estaban juntos. Ahora ella estaba usando esas mismas cualidades para destruirlo sistemáticamente. ¿Qué quieres decir con controlar la narrativa? Piénsalo. En este momento, Emily es la víctima. Perdió su trabajo. Se está quedando con su mamá. Probablemente le está diciendo a todos los que quieran escuchar que estás siendo cruel y vengativo. Mientras tanto, Rick está jugando al esposo arrepentido que cometió un error y está siendo castigado demasiado severamente. Pero todos saben que fueron infieles. Todos saben que estaban planeando ser infieles. Hay una diferencia. Nunca fueron a Miami, nunca tuvieron la aventura realmente. En unas pocas semanas, cuando el chisme se apague, comenzarán a reescribir la historia. Se convertirá en una historia sobre dos personas que se reconectaron emocionalmente pero nunca cruzaron líneas físicas y dos cónyuges vengativos que reaccionaron exageradamente. No había considerado ese ángulo, pero Mónica tenía razón. Emily ya estaba tratando de minimizar lo que había sucedido, llamándolo un error y actuando como si yo estuviera siendo irrazonable. ¿Entonces qué sugieres? Mónica sonrió, y era el tipo de sonrisa que probablemente hizo que Rick se enamorara de ella en primer lugar. Hermosa, inteligente y un poco peligrosa. Nos aseguramos de que todos recuerden exactamente lo que hicieron, y nos aseguramos de que enfrenten consecuencias reales, no solo vergüenza temporal. Como por ejemplo. Bueno, Rick ya perdió su trabajo y la mayor parte de su dinero, pero Emily. Ella todavía tiene a su familia apoyándola, a sus amigos inventando excusas para ella, y probablemente a un abogado diciéndole que puede obtener pensión alimenticia de ti. Probablemente. Necesitamos cambiar esa ecuación. Hacerla tóxica para estar cerca. Hacer que apoyarla sea más problemático de lo que vale. Mónica sacó su teléfono y me mostró una página de Facebook que nunca había visto antes. Creé esto ayer, Rompehogares de Minneapolis. Ya tiene unos 300 seguidores. La página estaba dedicada a exponer a personas que rompían matrimonios, completa con fotos, nombres y relatos detallados de sus acciones. Emily y Rick aparecían prominentemente, pero no estaban solos. Aparentemente, Minneapolis tenía más rompehogares de lo que me había dado cuenta. Esto es intenso. Esto es justicia. Estas personas piensan que pueden destruir familias sin consecuencias. Yo estoy proporcionando las consecuencias. Me desplacé por las publicaciones, leyendo comentarios de otros cónyuges traicionados, amigos de víctimas y personas al azar expresando indignación hacia los infieles destacados. La publicación de Emily había sido compartida 47 veces y tenía más de 200 comentarios, la mayoría de ellos poco halagadores. Mónica, esto podría considerarse acoso. ¿Por quién? Todo lo que he publicado es verdadero y está documentado. Emily y Rick crearon esta situación. Solo me estoy asegurando de que la gente lo sepa. Mi teléfono vibró con un mensaje de Emily. Sam, por favor llámame. Necesitamos hablar sobre esta página de Facebook. La gente me está reconociendo en el supermercado. Le mostré el mensaje a Mónica, quien se rió. Bien. Tal vez lo piense 2 veces antes de arruinar el matrimonio de otra persona. Quiere que te haga parar. ¿Y qué le dijiste? Aún no he respondido. Esto es lo que le vas a decir. Considerarás pedirme que baje la publicación si ella acepta un divorcio no disputado, sin pensión alimenticia y divide los activos 50/50. Miré a Mónica. You think she llegó for that, ¿crees que aceptará eso?
creo que está lo suficientemente desesperada como para considerarlo, especialmente una vez que comience la fase 2. ¿Fase 2? La sonrisa de Mónica se hizo más amplia. Rick piensa que ha tocado fondo, pero está equivocado. He estado guardando lo mejor para el final. Sacó una carpeta manila y esparció su contenido sobre la mesa entre nosotros. Estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito, recibos y lo que parecían informes de investigadores privados. Rick ha estado siendo infiel durante años, dijo con naturalidad. No solo con Emily, con al menos otras 3 mujeres que puedo documentar. Tiene todo un sistema, tarjetas de crédito separadas, un apartado postal, incluso un segundo teléfono. Recogí uno de los informes, escaneando los detalles. Rick había estado más ocupado de lo que había imaginado, con aventuras que se remontaban casi al comienzo de su matrimonio con Mónica. Ah, Jesús, ¿cuánto tiempo lo has sabido? Sospeché durante aproximadamente un año, pero no podía probar nada. Rick es bastante bueno cubriendo sus huellas. Pero Emily. Emily lo hizo descuidado. Se volvió descuidado porque pensó que estaba enamorado. ¿Por qué no lo confrontaste antes? Porque quería estar segura y porque quería reunir suficiente evidencia para destruirlo completamente cuando llegara el momento. Mónica recogió los papeles. Rick piensa que esto es sobre Emily, pero Emily fue solo la última gota. Esto es sobre 4 años de mentiras, manipulación y traición. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Voy a asegurarme de que Rick nunca vuelva a trabajar en ventas. Estas aventuras. 3 de ellas fueron con clientas. Eso no es solo adulterio. Eso es mala conducta profesional. Ya he enviado copias al Better Business Bureau, a la Junta Estatal de Licencias y a cada concesionario de autos en las ciudades gemelas. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Mónica no solo estaba enojada. Era metódica, exhaustiva y absolutamente despiadada. Mónica, esto es nuclear. Esto es justicia. Rick destruyó nuestro matrimonio, traumatizó a nuestros hijos y me humilló frente a toda nuestra comunidad. Ahora le toca enfrentar las consecuencias de cada elección que ha hecho. ¿Y Emily? Emily fue solo un síntoma del problema de Rick, pero ella sigue siendo responsable de sus propias decisiones. Mónica terminó su café y se puso de pie. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con tu problema? Pensé en Emily, probablemente sentada en su habitación de la infancia en casa de su madre, respondiendo llamadas de amigos que habían visto la página de Facebook. Pensé en el dinero que había gastado en ropa nueva y cenas caras mientras planeaba dejarme. Pensé en las mentiras, el engaño y la total falta de respeto por nuestro matrimonio. Voy a ganar, dije. Mónica asintió con aprobación. Bien, porque los chicos buenos no terminan últimos en la corte de divorcio. Los chicos inteligentes lo hacen, y tú estás a punto de volverte muy inteligente muy rápido. Nos separamos afuera del café, y conduje a casa pensando en todo lo que Mónica me había mostrado. Tenía razón en una cosa, había estado jugando a la defensiva cuando debería haber estado jugando a la ofensiva. Emily había traicionado nuestro matrimonio, pero yo era el que actuaba como si tuviera algo por lo que disculparme. Esa tarde, llamé a Patricia Chen y le dije que quería cambiar nuestra estrategia. En lugar de tratar de minimizar el daño del divorcio, quería maximizar las consecuencias para Emily. Quería documentar cada dólar que había gastado en su aventura, cada mentira que había contado, cada forma en que había violado nuestro matrimonio. Ese es un enfoque más agresivo, advirtió Patricia. Será más costoso y consumirá más tiempo. No me importa. No voy a pagar pensión alimenticia a alguien que estaba planeando engañarme. Muy bien, pero si vamos a jugar duro, debemos estar preparados para que Emily haga lo mismo. Podría intentar alegar abuso emocional, control financiero, cualquier cosa que te haga ver como el malo. Que lo intente. Tengo 8 años de ser un esposo fiel y 3 semanas de evidencia documentada de que ella es una mentirosa. Esa noche, Emily llamó de nuevo. Esta vez, contesté. Sam, esto ha ido demasiado lejos. Esa página de Facebook está arruinando mi vida. Bien. La gente me mira, susurran sobre mí.
No puedo ir a ninguna parte sin que alguien me reconozca. Bienvenida a las consecuencias, Em. Son una verdadera putada. Tienes que hacer que Mónica pare. No tengo que hacer nada. Mónica no es mi responsabilidad. Es la de Rick. Si quieres que pare, convence a Rick de que arregle las cosas con su esposa. Rick no puede hacer nada. Ella ya solicitó el divorcio. Entonces supongo que estás atrapada siendo famosa por todas las razones equivocadas. Emily se quedó callada por un momento. ¿Qué quieres, Sam? ¿Qué hará falta para que esto termine? Pensé en el consejo de Mónica sobre jugar a la ofensiva en lugar de a la defensiva. Quiero un divorcio no disputado. Sin pensión alimenticia, división de activos 50/50, y tú asumes la responsabilidad de cualquier deuda en la que incurriste durante tu aventura. Eso no es justo. ¿Justo? Emily, estabas planeando engañarme y luego divorciarte de mí. Gastaste nuestro dinero en otro hombre mientras me mentías en la cara durante semanas. No me hables de lo que es justo. Nunca fui infiel realmente. Solo porque te atrapé primero. Otra larga pausa. Necesito tiempo para pensar. Tienes 24 horas. Después de eso, hacemos esto por las malas, y créeme, no te gustará la forma difícil. Colgué y me serví un trago. Afuera, podía ver a la señora Henderson regando sus flores y ocasionalmente mirando hacia mi casa. Todo el vecindario probablemente estaba esperando ver qué pasaría a continuación en el drama continuo del matrimonio Callahan. Mi teléfono vibró con un mensaje de Dave. Escuché que tomaste café con Mónica. Ella es una fuerza de la naturaleza. Escribí de vuelta, me está enseñando cosas que nunca quise aprender. A veces las mejores lecciones de la vida provienen de las peores situaciones. ¿Estás aguantando? Miré alrededor de la casa que Emily y yo habíamos compartido durante 8 años, a las fotos que nunca bajaríamos y el futuro que nunca tendríamos, y me di cuenta de algo sorprendente. Estaba más que aguantando. Por primera vez desde que comenzó todo este lío, sentí que estaba ganando. Sí, escribí de vuelta. Estoy aguantando muy bien. Las 24 horas de Emily se convirtieron en 36. Y cuando finalmente llamó, su voz tenía la cualidad frágil de alguien que había estado llorando durante días. Sam, aceptaré tu trato. Divorcio no disputado, división 50/50, sin pensión. ¿Qué pasa con las deudas de tu aventura? Yo. Asumiré la responsabilidad de esas también. Debería haberme sentido victorioso, pero en cambio me sentí extrañamente vacío. Esta era la mujer con la que había planeado envejecer. Y ahora estábamos negociando los términos de nuestra separación como socios comerciales disolviendo una empresa. Bien. Haré que Patricia redacte los papeles. Sam, necesito sacar algunas de mis cosas de la casa. Ropa, artículos personales. ¿Cuándo? Esta noche. No quiero toparme con los vecinos durante el día. Todo esto ha sido lo suficientemente humillante. Casi dije que no por despecho, pero decidí tomar el camino correcto. Bien, pero quiero estar allí cuando lo hagas. Y solo artículos personales. Averiguaremos los muebles y otras cosas más tarde. Gracias. Después de colgar, llamé a Mónica para actualizarla sobre la capitulación de Emily. Parecía complacida, pero no sorprendida. Rick ha estado tratando de llamarme todo el día, dijo. Creo que Emily le contó sobre tu ultimátum y está entrando en pánico. ¿Por qué entraría en pánico? Esto realmente no le afecta. Oh, pero lo hace. Mira, Rick ha estado contando con que Emily tenga un lugar a donde ir después de su divorcio. Específicamente, su lugar. Pero Rick ya no tiene un lugar. Está viviendo en un motel, recuerda. Y después de mañana, ni siquiera tendrá eso. ¿Qué pasa mañana? Mañana, todos esos informes de mala conducta profesional que presenté comienzan a ser investigados. Rick va a estar ocupado explicando sus prácticas comerciales a varias agencias reguladoras. No tendrá tiempo para jugar a la casita con Emily. La minuciosidad de Mónica continuaba asombrándome. Había pensado en ángulos que yo nunca habría considerado.
Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ese es su problema para resolver. He terminado de gestionar la vida de Rick. Esa noche, Emily llegó a la casa con 2 maletas y una expresión derrotada. Se veía más pequeña de alguna manera, como si las últimas semanas la hubieran disminuido físicamente. Sentí una punzada de algo que podría haber sido arrepentimiento, pero la empujé hacia abajo. Solo tomaré mis cosas y me iré, dijo en voz baja. Tómate tu tiempo. La seguí escaleras arriba, no para supervisar, sino porque no podía soportar la idea de sentarme solo en nuestra sala de estar mientras ella empacaba los restos de nuestro matrimonio. Se movió eficientemente por nuestro dormitorio, tomando ropa y artículos de tocador, pero dejando atrás cualquier cosa que pudiera considerarse propiedad conjunta. Sam, dijo mientras doblaba un suéter que le había regalado en Navidad hace 2 años, quiero que sepas que nunca quise que las cosas se pusieran tan mal. ¿Qué querías, Em? Se sentó en la cama, sosteniendo el suéter como una manta de seguridad. No lo sé. Era infeliz, y Rick me hizo sentir diferente, emocionante, como la persona que solía ser antes de casarme y asentarme. ¿Entonces esto es sobre mí siendo aburrido? No, es sobre mí siendo egoísta y estúpida y no sabiendo cómo hablar contigo sobre sentirme atrapada. Me senté a su lado, manteniendo una distancia cuidadosa. ¿Te sentías atrapada? No por ti exactamente. Por todo. La rutina, la previsibilidad, la sensación de que toda mi vida estaba trazada y no iba a haber más sorpresas. Así que decidiste crear tu propia sorpresa. Decidí hacer algo que me hiciera sentir viva de nuevo. Sé que no es una excusa. Tienes razón. No lo es. Emily terminó de empacar en silencio mientras yo observaba desde la puerta. Cuando terminó, se paró en medio de nuestro dormitorio y miró alrededor como si lo estuviera memorizando. Lo siento, Sam. Por todo. Merecías algo mejor. Sí, lo merecía. Llevó sus maletas escaleras abajo y la seguí. En la puerta principal, se volvió una vez más. ¿Qué pasa ahora? Ahora firmamos papeles y nos convertimos en extraños que solían estar casados. ¿Y Rick? ¿Qué hay de él? Mónica está destruyendo su vida. ¿No es eso suficiente? Pensé en la pregunta seriamente. Rick Franklin había perseguido a mi esposa, planeado acostarse con ella y no había mostrado respeto por mi matrimonio ni por el suyo. Pero también era un hombre cuya vida se estaba desmoronando, cuyos hijos apenas le hablaban y cuyo futuro se veía cada vez más sombrío. Emily, Rick tomó sus decisiones al igual que tú tomaste las tuyas. Si Mónica quiere quemar su vida hasta los cimientos, eso es entre ellos. No soy su salvador y no soy el tuyo. Ella asintió y caminó hacia su auto. Luego se detuvo. Sam, ¿crees que alguna vez me perdonarás? Consideré la pregunta, mirando a esta mujer que había compartido mi cama y mis sueños y mi confianza, que lo había tirado todo por la promesa de emoción con un hombre que ahora estaba aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. No lo sé, Em. Se subió a su auto y se fue, y vi desaparecer sus luces traseras al doblar la esquina. Luego volví a entrar y me serví un trago. Mi teléfono sonó. ¿Mónica? ¿Cómo fue? Tomó sus cosas y se fue. Fue anticlimático. La mejor venganza usualmente lo es. No se trata de los grandes momentos dramáticos. Se trata de las consecuencias lentas y constantes que se suman con el tiempo. Hablando de consecuencias, ¿qué está pasando con Rick? La risa de Mónica tenía un borde afilado. Rick está a punto de descubrir que las investigaciones de mala conducta profesional son muy minuciosas y muy públicas. Para cuando terminen con él, no podrá conseguir un trabajo vendiendo autos usados en Fargo. ¿Y estás bien con eso? Sam, Rick no solo me engañó. Robó 4 años de mi vida, traumatizó a nuestros hijos y me hizo cuestionar mi propia cordura con sus mentiras y manipulaciones. Lo que le está pasando ahora no es venganza. Es justicia. Después de colgar, caminé por la casa que Emily y yo habíamos compartido, viéndola con nuevos ojos. La cocina donde había mentido sobre trabajar hasta tarde. El dormitorio donde había planeado su viaje a Miami.
La sala de estar donde habíamos visto televisión juntos mientras ella enviaba mensajes a otro hombre. Pero también la cocina donde habíamos cocinado cenas juntos los domingos perezosos. El dormitorio donde habíamos hecho el amor y compartido sueños. La sala de estar donde nos habíamos reído de películas estúpidas y planeado nuestro futuro. Los buenos recuerdos todavía estaban allí, pero se sentían diferentes ahora, como fotografías que habían sido expuestas a demasiada luz, desvanecidos y de alguna manera menos reales de lo que solían ser. 3 meses después, el divorcio fue definitivo. Emily había encontrado un trabajo en una firma de marketing más pequeña en St. Paul, ganando aproximadamente la mitad de lo que ganaba antes. Rick se había mudado a Milwaukee, donde trabajaba en un lote de autos usados y vivía en un apartamento estudio. Mónica se había quedado con la casa, los niños y la mayoría de sus activos, y se rumoreaba que estaba saliendo con un médico que había conocido en su club de lectura. Dave y yo estábamos tomando cervezas en Murphy's, celebrando mi regreso oficial a la soltería, cuando hizo la pregunta que había estado esperando. ¿Algún arrepentimiento? Pensé en ello seriamente. ¿Sobre el divorcio? No. ¿Sobre cómo terminó? ¿A veces? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, tal vez podría haberlo manejado de manera diferente, haber sido menos vengativo, haber tomado el camino correcto. Dave sacudió la cabeza. Sam, tomaste el camino correcto. Podrías haber hecho la vida de Emily mucho peor de lo que lo hiciste. Podrías haber alargado el divorcio, peleado por cada activo, haberla hecho pagar por lo que hizo de formas que la habrían destruido completamente. Mónica seguro no tomó el camino correcto con Rick. La situación de Mónica era diferente. Rick había estado engañando durante años, mintiendo sobre todo, haciéndola sentir loca. Lo que ella le hizo fue proporcional a lo que él le hizo a ella. Supongo que eso era cierto. Emily me había traicionado, pero fue una aventura, o una aventura planeada, no un patrón de engaño que abarcara años. Rick había construido todo su matrimonio sobre mentiras, mientras que Emily solo había dicho unas cuantas grandes. ¿Y ahora qué? Preguntó Dave. Ahora averiguo cómo ser soltero de nuevo. Tal vez tomar esas vacaciones a Colorado de las que he estado hablando durante años. ¿Solo? Por ahora, no estoy exactamente listo para confiarle mi corazón a alguien nuevo. Dave levantó su cerveza. Por los nuevos comienzos y las lecciones aprendidas con esfuerzo. Chocamos vasos y sentí algo que no había experimentado en meses. ¿Paz? No felicidad exactamente, pero la ausencia de la ansiedad constante y la ira que me habían consumido desde que encontré esa confirmación de viaje en el bolsillo de Emily. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Sam, soy Mónica. Quería que supieras que Rick se muda a Milwaukee permanentemente. Pensé que te gustaría saber que está oficialmente fuera de tu órbita. Escribí de vuelta, gracias por la actualización. ¿Cómo estás? Mejor cada día. Resulta que la vida después de un esposo infiel es bastante buena. Espero que estés encontrando lo mismo. Miré alrededor de Murphy's Tavern, a Dave contando alguna historia sobre sus últimas aventuras como guardia de seguridad, a los otros clientes viviendo sus propias vidas complicadas, al camarero que nos había estado sirviendo durante 5 años y siempre recordaba cómo nos gustaban nuestras bebidas. Esta era mi vida ahora. No la vida que había planeado, no la vida que había querido, pero la vida que me había ganado al negarme a aceptar la traición y las mentiras como el precio del matrimonio. Sí, le escribí de vuelta a Mónica. Estoy encontrando lo mismo. Y por primera vez desde que comenzó todo este lío, realmente lo decía en serio. 6 meses después, me encontré con Emily en el supermercado. Estaba en la sección de frutas y verduras mirando manzanas como si pudieran contener los secretos del universo. Se había cortado el pelo más corto y había perdido algo de peso. Y se veía diferente. No más feliz exactamente, pero más asentada de alguna manera. Hola Sam. Emily. ¿Cómo estás? Estoy bien. Sobreviviendo. ¿Y tú? Nos quedamos allí por un momento. 2 personas que solían compartir todo y ahora no tenían nada que decirse. Escuché que Rick se mudó a Milwaukee, dijo finalmente. Sí, escuché eso también.
Ya no hablamos. No lo hemos hecho desde que finalizó el divorcio. Asentí. Probablemente sea lo mejor. Sam, quiero que sepas que he estado yendo a terapia, tratando de averiguar por qué tomé las decisiones que tomé. Eso es bueno, Em. Espero que ayude. Está ayudando. Estoy aprendiendo que lo que hice no fue realmente sobre ti o incluso sobre Rick. Fue sobre mí no sabiendo cómo ser feliz con lo que tenía. Me alegra que estés resolviendo las cosas. Tomó una manzana, la examinó y la volvió a poner. ¿Alguna vez piensas en lo que podría haber pasado si hubiéramos intentado terapia en lugar del divorcio? Consideré la pregunta. A veces. Pero creo que probablemente estábamos demasiado lejos para cuando me enteré de lo de Rick. Sí, probablemente. Nos despedimos y tomamos caminos separados por la tienda. No me sentí enojado, ni herido, ni nostálgico. No sentí nada, y eso se sintió como progreso. En la fila de la caja, el cajero, un chico que no podía tener más de 20 años, miró mis artículos y sonrió. Planeando una fiesta. Miré mi carrito. Bistecs, cerveza, helado y los ingredientes para la cena elaborada que le estaba preparando a una mujer llamada Sara, a quien había conocido en la barbacoa de Dave y con la que había estado saliendo durante 2 meses. Algo así, dije. Debe ser una buena fiesta. Pagué mis compras y me dirigí a casa, a la casa que finalmente comenzaba a sentirse mía de nuevo. Sara estaría allí en 1 hora, y íbamos a cocinar la cena juntos, ver una película y tal vez planear un viaje de fin de semana a la cabaña de la que me había estado hablando. No era la vida que había planeado con Emily, pero era una buena vida. Tal vez incluso una vida mejor, construida sobre la honestidad, la confianza y el conocimiento ganado con esfuerzo de que algunas personas valen la pena luchar por ellas, y algunas peleas valen la pena abandonarlas. Al entrar en mi entrada, vi a la señora Henderson regando sus flores. Ella saludó y yo le devolví el saludo. El molino de chismes del vecindario se había trasladado a otros escándalos, otros dramas, otras personas aprendiendo lecciones difíciles sobre el amor y la traición y el precio de las malas decisiones. Adentro, comencé a preparar la cena y pensé en el mensaje que le había enviado a Dave más tarde. Resulta que la vida después de una esposa infiel también es bastante buena. Y lo era.